Hola, buenas tardes. Para aquellos estudiantes que por la cuestión técnica la semana pasada no pudieron acceder al Meet desde temprano, dejo este video con una explicación sobre el texto de José María Rosa, que nos habla justamente de la estrategia que tuvo Manuel de Rosas ante el conflicto anglo-francés allá por 1845-1850, en ese periodo donde se produce este enfrentamiento entre la Confederación Argentina y los que eran las dos principales potencias mundiales, no solo europeas, como eran Inglaterra y Francia. En primer lugar, hay que entender que Inglaterra tenía un lugar preponderante en el sistema mundial, en términos económicos y políticos, tenía una política imperialista de colonización o semicolonización del resto de las partes del mundo occidental especialmente, pero también de otras regiones del planeta, lo que hizo que su dominio o predominio se extendiera a lo largo y ancho de todo lo que era especialmente las zonas y regiones comerciables, ¿no? Es decir, las que tuvieran acceso mediante el Océano Atlántico y el Océano Pacífico al comercio mundial. En ese sentido, lo que sucede con la Argentina es interesante, por lo que también trabaja muy bien Pestana, que es el hecho de que ante el fracaso de las invasiones inglesas de 1906, en realidad fue una sola, pero fue su continuación en 1907, y eh, lo que se podría considerar también una situación de predominio en términos comerciales y de relaciones económicas comerciales, pero no de un dominio territorial, hacen que implica el conflicto con Rosas, que vamos a charlar ahora, que la estrategia luego de Inglaterra sea de una relación cercana a los gobiernos liberales argentinos para establecer un vínculo de dependencia económica. Pero yendo al conflicto anglo-francés, lo que nos dice el texto de Rosa, que en este afín imperialista, perdón, que tenía Inglaterra, el conflicto se lo puede catalogar como una guerra comercial. No es una guerra que esté asociada a cuestiones religiosas, ideológicas o simplemente eh, eh, étnicas o culturales, sino específicamente un conflicto comercial. Eh, Frente a ese conflicto se plantean una serie de puntos relevantes que tienen que ver con la estrategia de José Manuel de Rosas. En primer lugar, establecer un frente de unidad interno. Venimos de años de conflictividad entre unitarios y federales, entre las posiciones más liberales de los portuarios del puerto de Buenos Aires y una posición que tenía más que ver con proseguir ese ideario de unidad regional, de fortalecimiento de las economías regionales que tenían los caudillos federales del interior del país. Ante esa situación no resuelta, Rosas utiliza una política que es muy cuestionada por una mirada a la historia, que tiene que ver con cierto amedrentamiento o persecución de líderes opositores, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, de llevar adelante una policía propia que tenga capacidad de inteligencia sobre esa oposición y con ciertas acciones de amedrentamiento, como dijimos, hacia esos sectores unitarios que confrontaban con Rosas. De esa manera, que apelando a la coacción en muchos casos, busca y pretende establecer una mirada de unidad frente a los actores externos. Para este historiador, Rosa era la única forma posible o el único medio posible para poder establecer cierto principio de autoridad y de unidad en un país que estaba muy dividido. En segundo lugar, y esto es muy relevante para poder entender por qué Rosas de alguna manera se termina imponiendo, sus condiciones se terminan imponiendo con la firma de la paz
hacia 1850, era explotar las contradicciones que podría haber en el adversario político-militar, y para ello se conforma un cuerpo diplomático con embajadores en París, donde va a estar Zarratea, en Londres, donde va a estar Moreno, en Brasil, donde va a estar Guido, y finalmente en Nueva York, donde va a dirigirse Alvear. Este grupo de diplomáticos llevan adelante una estrategia que consiste en tener fuerte influencia a partir de la prensa en la opinión pública de estas ciudades relevantes para el comercio y las finanzas, especialmente Londres, al punto de poder justamente establecer la posición y la mirada de la Confederación Argentina y hacerla visible en los inversionistas y en los comerciantes o grupos económicos que podían tener algún interés creado en el Río de la Plata. De alguna manera lo llaman una oficina de propaganda, ¿no? El trabajo que hacen estos diplomáticos, y la principal propaganda justamente que se lleva a cabo es la de mostrar que el bloqueo que estaban llevando adelante Francia e Inglaterra era perjudicial para sus propios intereses comerciales, para los intereses comerciales de estos actores económicos europeos. Y ahí hay un grupo en particular específico que son los tenedores de títulos de deuda, de la deuda o el empréstito que se había producido en 1824 entre Rivadavia y Gran Bretaña, y que hasta el momento no había sido pagado a esos bonistas. El hecho de aplicar una estrategia de Rosas de pago o comienzo de pago de esos bonos implicaba la necesidad de que no existiese bloqueo sobre el puerto de Buenos Aires. La simple razón de que si había un bloqueo no había ingresos ni por la importación ni exportación de productos en Buenos Aires, y por lo tanto no había fondos suficientes para pagar la deuda. Eso fue un factor de presión por parte de los lobistas de las finanzas inglesas hacia el gobierno inglés, que también estaba atravesando, como cuenta Rosa, ciertos conflictos internos, lo que hizo que cediera el gobierno inglés ante esa presión y finalmente se avanzara con el fin del bloqueo del puerto de Buenos Aires. Claramente había como un tercer elemento una desigualdad de relación de fuerzas en términos militares entre la Confederación y estas grandes potencias. Sin embargo, se conoce la vuelta de Obligado como uno de los momentos de defensa militar más relevantes ante el avance de las fuerzas navales europeas. Esto se conmemora los 20 de noviembre, fue el 20 de noviembre de 1845, y es parte de una estrategia militar que, como bien dijimos, no era justamente el principal elemento disuasorio, ni era la principal carta que tenía Rosas, porque en ese sentido, ante esas dos potencias militares, estaba asegurada la derrota. Sin embargo, si uno suma los otros motivos o los otros elementos estratégicos que se usaron, como mencioné, por un lado la estrategia diplomática, por el otro establecer cierta unidad interior y marcar el liderazgo de Rosas, conjugados esos factores permitieron un acuerdo, un tratado que resolvió el conflicto más cercanamente a los intereses del gobernador en ese momento de la zona de Buenos Aires, que era Rosas. Ahí uno podría destacar también que estamos ante un líder que claramente tenía una claridad en términos políticos de lo que pretendía, de lo que quería, que, como dije antes, podía ser muy cuestionado en sus metodologías, pero como lo desarrolla Sampay en su texto, también estamos ante una persona que tenía una visión política, que consideraba que la política era la principal ciencia dentro de las ciencias sociales y humanas, y que debería procurar el bien común por sobre los intereses sectoriales. Estos son los elementos centrales del texto. Por supuesto hay detalles y características del conflicto, pero lo más importante es tener en cuenta las distintas estrategias que llevó adelante Rosas en ese momento para enfrentar el avance inglés y francés sobre los ríos navegables, especialmente el Paraná, y sobre el puerto de Buenos Aires con el bloqueo.